Todos tenemos la intro de alguna serie grabada en la memoria. Quizás porque nos parece muy pegadiza o porque nos fascina esa serie, pero la recordamos con una mezcla de cariño y nostalgia muy difícil de replicar. Porque muchas veces las intros son la manera perfecta de recordar todos los grandes momentos que nos regaló una serie. Es una especie de píldora que con apenas un minuto de duración nos vuelve a sumergir en ese mundo, en esa serie que tanto nos gustó. En este vídeo vamos a hablar de eso, de esas intros icónicas que con tan solo una imagen y una nota nos devuelven a tiempos mejores. Esas intros que de diferentes maneras consiguen convertir buenas series en excelentes. Así que acompañadme a conocer la importancia de las intros. ¿Qué hay mejor en este mundo que una buena intro, verdad? Para una buena serie es casi obligatorio tener una intro que esté a la altura, porque si no es el caso, parece que algo falla. Y es normal, porque las intros son nuestra primera toma de contacto con una serie. Tanto si empiezan al principio del episodio o si vienen precedidas por una escena inicial, son la hoja de presentación de la serie. La intro es una declaración de intenciones de qué quiere hacer una serie, de qué caminos quiere mostrarte y por dónde quiere llevarte. Así que sí, la intro es tan importante como el propio episodio. Antes de daros algunos ejemplos de series que consiguen intros perfectas pero de diferentes maneras, conviene aclarar algo. En este vídeo nos vamos a centrar en las intros normales, las de toda la vida. Intros de aproximadamente un minuto de duración, con su música y sus imágenes intentando contarnos algo. Las buenas intros, vaya. Digo esto porque desde hace unas décadas y cada vez más se están popularizando intros de una duración escasa. Una pequeña transición entre escenas, un par de segundos para mostrar el título de la serie y ¡ale, a correr! Este tipo de intros se suelen justificar bajo dos razones que no me pueden parecer peores, pero yo os las cuento porque es mi deber. La primera es que la gente le da al botón de omitir intro. En esta época de maratones y binge-watching, muchas personas llegan a justificar que las intros son una molestia, que es una pesadilla estar dándole al botón de omitir intro cada episodio, así que mucho mejor intros de 3 segundos de duración que casi no interrumpen el ritmo. Lo primero de todo, y así zanjamos el debate. Saltarse la intro está bien, ¿vale? No pasa nada. Allá cada uno con sus preferencias. Ahora bien, decir que te molesta la intro porque tienes que pulsar un botón cada 20 o 40 minutos o cada hora es pasarse de la raya. Oye, lo de saltarse la intro bien, pero como me entere de que veis las series a por dos, os voy a buscar y os voy a encontrar. La segunda justificación para defender estas intros de pocos segundos es que así la serie gana más tiempo para construir la historia. Ese minuto que se pierde en la intro se recupera con una escena que da profundidad y nuevas capas a la serie, salvo por un pequeño detalle, que el 99% de las series tienen más relleno que el pavo de un yankee. Así que no me vale usar ese argumento y luego colarme media hora más vacía que un original de Netflix. En mi libro, ese tipo de intros no son más que pura cutrez, así que no mencionaré ni una. Pero vamos a lo importante, a el arte de la introducción. Como os decía al principio del vídeo, hay muchas maneras de hacer intros. Parece una chorrada y muchas veces ni lo pensamos, pero la intro es muy importante para asentar tu serie. Empecemos hablando del tipo de series que mejor domina el arte de la intro: las comedias. No existe un género en el que haya tanta competencia como en la comedia. Decenas y decenas de series, todas con sus 10 temporadas de 25 episodios, que pelean por tu atención y por tu cariño. Si nunca has visto ninguna serie de comedia, es difícil elegir por cuál empezar, porque las opciones son infinitas. Algo similar pasaba desde los años 70 hasta mediados de la década pasada, la edad dorada de la televisión y por tanto la edad dorada de las series de comedia.
Títulos tan icónicos como Seinfeld, Friends o The Office empezaron compitiendo por audiencia contra otras series que ni siquiera recordamos porque son las perdedoras de esa batalla. La realidad es que a las comedias no le damos las mismas oportunidades que a otro tipo de series. Mientras que en otras series somos más pacientes y dejamos un par de episodios para que los autores desarrollen su visión, con las comedias necesitamos engancharnos inmediatamente. En el mejor de los casos, nos tienen que cautivar ya con la primera escena. Porque claro, con la cantidad de alternativas que existen, parece una locura dedicarle varios episodios a algo que no te acaba de gustar. Mal hecho, porque deberías darle un par de episodios como mínimo, pero ese es otro tema. Y claro, ¿cuál es la mejor manera de engancharte rápido? Por supuesto, mediante un buen episodio piloto, pero también con una buena intro. La gracia de las comedias es que en esa lucha por diferenciarse nos han dejado intros que son auténticas obras de arte. Sin ser el tipo de comedia que os estáis imaginando, quiero empezar por la que posiblemente sea la intro más icónica de la historia. Los Simpson. ¿Qué os digo de esta intro? Si sois fans de la serie, os la sabéis de memoria. Y si no sois fans, también. En unos pocos segundos te presenta todo lo que necesitas conocer. La ciudad, los personajes y sus características. Es incluso una mini escena dentro del episodio en la que cada segundo cuenta. Un ejemplo perfecto de cómo enganchar a alguien que ve un episodio de la serie por primera vez. No creo que exista nadie que no haya visto Los Simpson, pero pongamos que sí. Cuando empieza el episodio ya sabes qué esperar de cada personaje y te imaginas por dónde van a ir los tiros. Por no hablar del impacto visual de cada momento en una intro que es una sucesión de gags. Otra intro de comedia maravillosa. The Office. Y esta casi haciendo lo contrario, porque The Office tiene una intro simple. Imágenes de la ciudad y después los empleados en su entorno de trabajo, con un pequeño guiño al final a que el jefe quizás está un poco tocado de la cabeza. Eso sí, imágenes acompañadas por una melodía wholesome, muy pegadiza y de esas que ya con la primera nota te sacan una sonrisa. Esta intro es un ejemplo de la efectividad de hacer algo simple pero perfectamente ejecutado. Una intro loquísima e inolvidable es la del Príncipe de Bel-Air. Esta puede ser otra de las mejores intros de la historia simplemente por lo irreplicable que es. El protagonista te da todo el contexto que necesitas en un minuto y lo hace rapeándote quién es, de dónde viene y por qué su madre se hartó de él y lo mandó a Bel-Air. Esta intro simplemente es perfecta. Las imágenes casan a la perfección con la letra del rap, en un giro humorístico de las referencias típicas del hood americano. Es imposible que al acabar la intro no tengas ganas de ver qué te quiere contar la serie. Esta intro es una de las más originales de la historia, por eso la conoce gente que jamás ha visto un episodio de la serie. Pero entre todas sus cualidades, la que más me fascina es cómo aprovecha ese pequeño espacio para introducirte al mundo y sus personajes. Hay maneras y maneras de hacerlo, pero dudo que veamos contextualizaciones tan originales y tan frescas como esta. Para acabar con las comedias, quiero mencionar dos ejemplos más. La primera es The Brady Bunch, una serie que probablemente no conozcas, y no te culpo. Teniendo en cuenta que es una serie de 1969, mirad qué maravilla de intro. Pantalla partida y collage de personajes mientras la canción nos cuenta el contexto necesario para entender la serie. Una letra similar en estilo a la del Príncipe de Bel-Air, aunque mucho más directa y sin la misma frescura. Aún así os recomiendo que la busquéis porque es bastante curiosa. Y el último ejemplo, evidentemente, es Friends. Tranquilos, fans de la serie, ya podéis apagar las antorchas. Siendo yo muy fan de Friends, debo reconocer que de todas estas es seguramente la peor. Aún así, sabe explotar muy bien sus virtudes. ¿De qué va Friends? De gente guapísima viviendo su vida, ¿verdad? Pues la intro es un poco lo mismo. No es ninguna maravilla ni nada demasiado original. Es gente guapa bailando con música pegadiza de fondo.
Es que a veces no se necesita más. Ahora vamos con series de diferentes géneros. Creedme que hay auténtica cremita. Un ejemplo muy reciente pero muy bueno es Stranger Things. Es una intro simplona, con el título de la serie y una melodía también muy pegadiza. Sin embargo, sirve perfectamente al propósito de la serie. Esa intro es el umbral que como espectador cruzas al ver el episodio. De manera sencilla pero efectiva, la intro te cuenta que lo que vas a ver a continuación no es algo normal. Te mete de lleno en ese contenido paranormal, con toques de misterio e incluso elementos turbios que tan bien trata la serie. Como digo, puede parecer bastante simple, pero muchas veces eso es todo lo que necesitas. Uno de los ejemplos de intros más originales es Dexter, una intro que parece bastante bien intencionada de primeras. Simplemente un señor que lleva a cabo su rutina diaria, su afeitado, su cocina y sus platos. El matiz que hace gloriosa a esta intro es que ese señor es un asesino. Todas las imágenes están seleccionadas con un doble sentido brutal, que hacen que la intro resulte hasta incómoda de ver. Incluso en cierta manera es una intro con un toque humorístico. Ese tipo de humor que te deja descolocado y del que no sabes si huir o quedarte embobado mirando. Atentos al siguiente ejemplo porque seguramente estamos ante la intro más bella jamás creada. The Leftovers. Una especie de Capilla Sixtina en la que vemos imágenes religiosas en diferentes contextos, aunque todos comparten una similitud: sucumbir ante un poder mayor. Estéticamente es una intro preciosa, de una belleza visual casi inaudita en otras intros. Pero es que por si fuera poco, viene acompañada de una melodía que es una delicia, igual que toda la banda sonora de la serie. Esta intro es un ejemplo del poder de la elegancia y la sensibilidad, casando perfectamente con el tono de una de las mejores series jamás hechas. Otra intro tremenda es la de Juego de Tronos. Esta intro me parece la referencia ideal de cómo este tipo de producciones deberían dar contexto al espectador. Para empezar, musicote super épico que te convence de que el verdadero dragón eres tú. Pero para mí, lo mejor viene en las imágenes. En ese recorrido por el mapa de cada reino y sus estructuras, sus elementos y sus peculiaridades. La intro es una especie de brújula que nos ubica y nos lanza directamente a la batalla. Estos son los participantes, estas son sus diferencias y esta es su pelea. Y joder, la música épica. Estás dentro aunque no quieras. La última que voy a mencionar es la que en mi opinión es la mejor intro jamás creada. Si me conocéis un poco, sabéis perfectamente por dónde voy. Twin Peaks. Esta funciona en tantos niveles que no tiene ningún sentido. La intro es bastante sencilla. Imágenes del día a día de un pueblecito de Estados Unidos acompañadas por una melodía tremenda, gloriosa, celestial. Si nunca has visto la serie, es probable que te quedes embobado simplemente por el encanto de ese pequeño lugar. Te parecerá una intro curiosa, que presenta Twin Peaks, el pueblo en el que ocurre la serie, de una manera muy fina y sensible, con mucho mimo. Pero la gracia de esta intro es lo que esconde realmente. Porque os voy a contar un secreto. Twin Peaks no va de gente viviendo un día a día tan normal y con tanto encanto como el que nos enseña la intro. Y hasta ahí puedo leer, porque hacer un spoiler de Twin Peaks, por pequeño que sea, debería ser delito. Aún así, este es el ejemplo de que a veces las intros no solo sirven para presentar una serie. Si están bien ejecutadas, son perfectas para hacer todo lo contrario. Son perfectas para desafiar al espectador, para jugar con sus expectativas y romperlas. En fin, Twin Peaks es la mejor serie jamás hecha. Haceos el favor de ver la intro y, de paso, toda la serie. Por supuesto, me estoy dejando fuera del vídeo muchísimas intros que son tremendas. Los delirios de Rick y Morty, la misteriosa belleza de Westworld, el impacto de Mad Men
Incluso las descripciones perfectas de Breaking Bad o Better Call Saul, que pese a ser intros mucho más cortas, son pildoritas de la personalidad de Walter White y Saul Goodman respectivamente. Esa es la belleza de las intros, que hay tantas y tan diferentes que es imposible abarcarlas todas. Así que hacedme el favor de no darle al botón de omitir intro cuando veáis una serie. Por lo menos dadle la oportunidad durante un par de episodios. Porque las buenas intros son tan importantes como la propia serie. Las buenas intros te invitan a su mundo y se quedan en tu recuerdo para siempre.